Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. Bienvenido a todos al Estudio Bíblico Pastoral. Hoy en día nosotros estamos tocando el libro de San Mateo. El día de hoy nos toca San Mateo capítulo 25, también número 50 en total. Ya vamos a leer San Mateo el capítulo 25 del versículo 1. Voy a leer. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas saliendo a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cayó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco
has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo en tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tienes le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas, de aferra alícera el lloro y el crujir de dientes. Hasta el versículo 30 he leído. Nosotros estamos estudiando constantemente el libro de San Mateo. Hasta la clase pasada nosotros hemos hablado sobre el tiempo de segunda venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo. En aquel entonces muchos falsos profetas iban a establecer, y también iban a establecer muchos, iban a decir que nosotros somos como Mesías, como Cristo, así iba a decir, ¿no? También podrá escuchar rumores de guerra, y también las naciones van a levantar contra las naciones. Es decir, que en el mundo no viene la paz. Hasta fin del mundo siempre surge terremoto, maremoto y también diluvio, hambre y frío, calor. También por medio de pandemia, como lo que nosotros estamos sufriendo, ¿no? Y por ejemplo, antes de llegar al coronavirus 19, desde 2020, nosotros nunca íbamos a pensar que nosotros tendríamos culto solamente por medio de internet durante más de 1 año y medio. Esa cosa nunca nosotros esperábamos. Además, ¿cuántas personas han muerto en el mundo? Desde Brasil también decía que cada día como más de 1,000 personas, algunas veces 4,000 personas murieron, así dicen. Hoy en día no sé muy bien cuántas personas están muriéndose, ¿no? Pero está siguiendo. Y anteriormente también
Estados Unidos había muchas personas muertas, pero hoy en día por medio de vacuna ya está recuperando. Pero todavía faltan muchos países como India. Significa que sin saber nosotros, ¿no? Está llegando algo de señal que viene prontamente nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, Jesucristo estaba anunciando, porque cuando viene más tiempo de venir Jesucristo, va a producir, va a surgir, va a dar señales, así dice. Por esa razón, completamente nosotros ya estamos en el tiempo de señales que viene nuestro Señor Jesucristo. Además ya independizó Israel como igual que la rama, ¿no? Y hoja se brotó y luego va, va a producir, va a crecer el árbol de higuera. Se refiere el país Israel, independizó el día 14 de mayo de 1948. Y luego, hasta ahora, varias veces estaba haciendo guerra. Y significa que ya nosotros no sabemos muy bien cuándo va a derrumbar el templo de musulmaní que está en Jerusalén. Y luego, al caer, ¿no? En aquel entonces va a reedificar el templo de Dios en Jerusalén. En aquel entonces ya va a contar como la hora de nuestro Dios. Significa que en la Biblia, ¿no? Estaba escrito muchas cosas sobre profecía. Por eso cuando nosotros leemos pensando profundamente, nosotros no tendremos nada de esperanza en este mundo. Porque cualquier momento nosotros moriremos, cualquier momento nosotros encontraremos aflicción, hambre, guerra, etc. Y luego al llegar San Mateo capítulo 25 está hablando sobre la vida de creencia y también sobre religión. Porque de primero está saliendo, ¿no? 10 vírgenes que estaban esperando a su esposo. Se refiere 10 vírgenes como los que están esperando a nuestro Señor Jesucristo. Pero hay dos tipos de vírgenes están existiendo, ¿no? Un grupo son de prudentes, otro es insensatas. Significa que algunas mujeres estaban preparando a su marido que viene o novio que viene para hacer ceremonia de boda. No sé muy bien por qué está usando variedad de las mujeres, aunque viene un esposo. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo es el esposo de la iglesia. Por esa razón, voluntariamente no está hablando. Pero entre las mujeres prudentes estaban preparando lámparas y también con aceite. Porque lámparas sí o sí tiene que usar de aceite y para iluminar la luz. Solamente si tiene forma de lámpara, vacío de aceite, entonces ya no puede iluminar nada, ¿no? Pero pasando tiempo no viene el novio.
Por eso estaba durmiendo, esperando toda la noche, pero ya por fin llegó. Dice que viene, dice, viene, marido. En aquel entonces se levantaron 10 vírgenes y luego ya quería encender lámpara, pero entre 5 personas podían iluminar. Pero entre 5 personas sus lámparas no funcionan porque no tenía aceite. Dice. Por esa razón, ¿no? Según mi explicación, pienso que aceite es como tipo el Espíritu Santo del Señor. Es decir que cuando uno que quiere renacer, entonces tiene que recibir el Espíritu Santo del Señor. Pero ¿cómo puede recibir el Espíritu Santo del Señor? Para renacer, de primero tiene que limpiar sus pecados. Por eso Jesucristo decía que no. Tiene que renacer por medio de agua y el Espíritu. Agua se refiere a la palabra de Dios. Mucha gente está interpretando el agua como bautismo. No es así. Por eso, el agua que sale San Juan capítulo 3 sobre explicación de nuevo nacimiento es la palabra de Dios. Porque escuchando el Evangelio, escuchando la obra de Jesucristo que hizo la redención eterna, purifica nuestros corazones por la fe. Por eso, escuchando el Evangelio atentamente, podrá comprender que Jesucristo ya cargó el pecado del mundo, como lo que está apareciendo en San Juan capítulo 1, el versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así decía, ¿no? Entonces, Jesucristo ya llevó el pecado del mundo y luego fue crucificado, derramando toda la sangre. Eso es lo que se veía en este mundo. Pero en el libro de Hebreos capítulo 9, el versículo 11, 12, Jesucristo estaba siendo sumo sacerdote, entrando en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión celestial con su propia sangre. Entró una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Esta palabra nos explica que ya Jesucristo cuando murió en la cruz, ya prácticamente Jesucristo entró en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión limpiando todos nuestros pecados. Aunque nosotros no hemos visto, pero creyendo en esta palabra, no sé muy bien en qué momento había limpiado, pero por fin ya entró y limpió. Es correcto. Y luego por su sangre nos justificó, nos santificó y nos perfeccionó. Por esa razón solamente necesita creer en el corazón de nosotros. Por la fe puede recibir el perdón eterno de Dios. Cuando uno que acepta el perdón eterno, en aquel entonces Dios nos da regalo el Espíritu Santo del Señor. Por eso uno que recibió la salvación, uno que está siendo justo, santo y perfecto, ya en su corazón está acompañado el Espíritu Santo del Señor. Se llama Virgen Prudente. Pero otra persona, ¿no? Otro grupo, virgen insensatos. Aparentemente ya están esperando a su marido. Es como igual que, ¿no? Mucha cantidad de gente están congregando en la iglesia católica, evangélica,
Todo el mundo dice que estamos esperando a Mesías, a Jesucristo que regrese. También forma de culto, cantando, alabando, orando, ofrendando, leyendo la Biblia y haciendo muchas cosas buenas, pero todavía en su corazón no recibió el perdón eterno, por eso todavía está llevando el pecado. Todavía está confesando que soy pecador, soy pecador. Entonces, desde que ingresó en la iglesia siendo pecador, pasando 1 año siendo pecador, pasando 10 años siendo pecador, ya tal persona tiene aceite o no. No tiene aceite. No tiene el Espíritu Santo del Señor, porque el Espíritu Santo del Señor mora en el corazón donde había limpiado sus pecados. Esa es la condición. La condición de existencia del Espíritu Santo del Señor, de primero tiene que aceptar la sangre de Jesucristo que limpió todos sus pecados. Por la gracia de Dios, cuando yo entendí el Evangelio, Dios me dio un entendimiento. Nuestro Señor Jesucristo es totalmente diferente que yo. Porque yo solamente vivo cada día. Además, cada día estoy envejeciendo, sin saber yo. Qué raro, ¿no? Yo pienso que hace poco tiempo yo estaba siendo alumno, pero de repente ahora tengo como 55 y luego también mis hijos ya tienen mucha edad. Ya poco más tarde ya debería casarse. Significa que sin saber yo, ya pasó el tiempo. Además, mucha gente me decía que su rostro nunca cambió, no cambió como antes. Porque cuando yo llegué a La Paz de Bolivia, en aquel entonces, como 33 años. En aquel entonces, ¿no? Yo tomé foto. Hoy en día también a veces mirando esta foto, no hay mucha diferencia. No tanto arruga y teniendo, ¿no? Pero totalmente diferente. Ya teniendo cano y ya también hay algo de mancha, ¿no? Antes no tenía mancha estas cosas, pero hay mancha. Pero en la Biblia dice que Jesucristo ayer, hoy, mañana es igual. Así dice. Escuchando esta palabra, nosotros podemos pensar que Jesucristo no se cambia. Ayer, hoy, mañana, todo igual. Por esa razón, vale la obra de Jesucristo que limpió todos nuestros pecados. Esta obra también vale ayer, hoy, mañana. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Vale, ayer vale. Hace 2000 años vale. Hoy vale, mañana va a valorar y luego hasta eterno vale. Significa que la obra de Jesucristo tiene gran valor. No va a envejecer ni cambia. Ya su obra permanece para siempre. Por eso nos da la salvación por su obra. Por eso nosotros podemos adquirir la justicia de Dios por creer en la obra de Jesucristo. Eso es la fe.
creencia. ¿En quién cree? ¿Qué cree? Yo creo que Jesucristo quitó el pecado del mundo, llevando todos mis pecados, murió en la cruz, canceló todos mis pecados y luego se resucitó para justificarme. Y luego Dios me justificó, santificó y me perfeccionó. Entonces, en mi corazón siempre tiene que permanecer esa fe que Jesucristo vive ayer, hoy, mañana, como siempre. No se cambia nada. ¿Cómo ustedes están creyendo? ¿Cómo están pensando acerca de la obra de Jesucristo? Alguna persona depende de su obra. Siempre está mirando su obra. Siempre está comparando con el mandamiento. Yo depende de mí, yo puedo ser salvo, yo puedo perder mi salvación. Siempre piensa, depende de mi obra, yo puedo ser salvo, también yo puedo perder mi salvación por mi obra. Entonces, ¿en quién está confiando? Se llama, está confiando en sí mismo. ¿Qué diferencia hay? Las insensatas que estaban teniendo lámpara, pero para encender el fuego, entonces ya no se ilumina, porque sin tener aceite, ¿cómo ilumina? No es lámpara, eso es solamente forma, nada más. Es la forma de lámpara, pero no ilumina, porque no tiene aceite. Hoy en día hay muchos religiosos pecadores. Religiosos pecadores, es decir, que habla llamando a Jesucristo, cantando Jesucristo, y luego tiene mucha emoción, mucho amor, Señor, te amo. Pero interior, siempre hay condenación. Yo soy pecador, yo soy pecador, yo soy... El día hoy es pecador, mañana será pecador. Ayer, hoy, mañana, como siempre, pecador. ¿Eh? Tales personas son salvos. No. Noé era justo, era perfecto, quien acompañó con nuestro Dios. Por esa razón, yo puedo interpretar que aceite es como el Espíritu Santo. También acá sale un dueño de los siervos, viaja a otro lado, de lejos. El Señor, que tiene mucha capacidad y muchos bienes tiene, porque puede entregar 5 talentos a un siervo por su capacidad. ¿Sabe que un talento es como equivale 34 kilogramos de oro? Un talento. Kilogramo. Un talento es 34 kilogramos de oro. Es muy caro. Valor, no sé muy bien. Creo que como 10 casas podría comprar, o algún terreno que se vende barato, entonces 1.000.000 de hectáreas puede comprarlo. Es cierto. Cuando yo vivía en Paraguay, nosotros teníamos el terreno de casa de retiro de la iglesia de Asunción. Al lado del terreno de nosotros se vendía 1 hectárea, 10 metros por 10 metros. Ese es 10.000 metros cuadrados, 1 hectárea. Valía el valor $600.
nada es. Hoy en día, pensando eso, nada. Yo veía que era barato, por eso estaba ofreciendo a las hermanas. Hermanos, vea, es barato, compre. Nadie compraba. Pero hoy en día ya no puede comprar, porque por lote se corta. Y eso es ya $1,000, así va a alcanzar. Significa que en esa época, en el campo era muy barato. Campo era campo, donde no vivía la gente, ¿no? Al lado del terreno de casa de retiro, pegado. Por eso, por nombre de la iglesia, yo estaba comprando 4 hectáreas con este precio, por nombre de la iglesia. Está permaneciendo todavía. Entonces, 5 talentos, ¿ya? Es decir, que el dueño conoce a este siervo que tiene capacidad. Le encomendó. ¿Para qué? Para que comprara helado. Creo que sí, podría comprar helado, pero no todo el día puede comer helado, ¿no? Sino que el propósito de entregar dinero es hacer negocio, que haga negocio. Entonces, trasladando el corazón del amo al siervo, inmediatamente empezó a negociar y ganó 5 talentos más. Wow. Y luego el que recibió 2 talentos y también el negocio ganó 2 talentos más. Pero uno que recibió un talento, este hombre estaba pensando como mi amo es tacaño, donde no sembró y quería cosechar. No es tacaño, sino que malvado. Es decir, en el corazón del siervo, aunque recibió un talento, gran cantidad de dinero, pero no confía en su amo. Eso es maldito. Eso es maldito. Ya, ¿qué significa? Nuestro Señor Jesucristo ya había venido al mundo siendo como Dios mismo creador. Porque San Juan capítulo 1 dice que fuera de Él nada fue hecho. Fuera de Jesucristo nada existe, ninguna cosa. A través de Jesucristo fueron hechos todos, incluye nuestra vida. Entonces Jesucristo vino al mundo para entregar a la salvación, a la vida eterna y todo. Sembró, ¿es cierto? ¿No? Sembró. ¿Para qué? Nosotros cosechemos por la salvación, por la justicia de Dios, por la vida eterna. Solamente tenemos que aprovechar nomás. Y luego, teniendo la fe, siendo predicador, servidor, y también puede predicar a la gente y puede cosechar muchas personas. Por ejemplo, ¿no? En el año 1990, solamente si yo hubiera recibido la salvación, nunca habría encontrado la iglesia ni el pastor Oxoban. Entonces, ¿cómo iba a terminar mi vida? Creo que iba a terminar mi vida así nomás, yo siendo como salvo. Pero Dios me permitió la iglesia y el siervo de Dios, pastor Oxoban, para que yo entrara en la escuela de teología, para que aprender la palabra de Dios. Desde aquel tiempo, ya Dios me guiaba mi vida juntamente con la misión Buenas Nuevas. Casi durante 30 años estoy quedándome en la misión. Y luego desde 1997 Dios me envió al mundo, Jamaica, Bolivia, Paraguay, Costa Rica, Chile, para que yo pueda predicar el Evangelio para salvar las almas.
Aunque no mucha gente podían escuchar el Evangelio por mí, pero por lo menos en mi vida ya alguien podía escuchar el Evangelio, alguien está aprendiendo la palabra de Dios. Eso es lo que estoy comentando, como si fuera como dos talentos que estoy negociando, predicando el Evangelio, para que mucha gente pueda recibir la bendición de Dios, que reciban el perdón de los pecados. Imagínense, ¿no? Por medio de pandemia no podíamos visitar la ciudad, tampoco podía viajar a otros países para evangelizar. Por causa de eso, cada noche estoy quedándome en este lugar por medio de plataforma de Zoom, conociendo muchos pastores, los hermanos. Ya estaba formando una iglesia internacional. Aunque cada uno está permaneciendo en su denominación, pero en mi corazón considero a ustedes como mis miembros de la iglesia en internet. Significa que ya nosotros cada día encontramos más que nuestra familia, ¿no? La familia está en Corea del Sur. No podemos ver en Zoom, en internet. No cada día. Hasta mis hijos ya una vez, 12 semanas apenas están conversando. Pero ya más que mi familia, cada día estamos conversando, saludando, testificando. Hasta domingo de la mañana está llegando. Que eso es la gracia de Dios que estamos uniendo, trabajando con Dios. Y porque a través de este tiempo ustedes están aprendiendo la palabra de Dios, también podrán predicar al mundo. Dios les acompañará, también Dios les bendecirá. Por esa razón, no sea como una persona que recibió un talento, enterando un talento, ¿no? No, sino que empecé y negociar. Debería empezar a negociar espiritualmente, predicando el Evangelio, enseñando la palabra de Dios, abriendo un grupo de enseñanza de la palabra de Dios. Eso es. El día de hoy, así terminamos. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos daba esta bendición tan especial para comprender la palabra de Dios, para escuchar el Evangelio. También Dios nos acompaña, por eso nosotros estamos agradecidos al Señor. Y bendiga especialmente a los pastores del mundo que están escuchando esta palabra, para que trabaje el Espíritu Santo del Señor en sus corazones. También bendiga a los hermanos, aunque no tiene título, pero para Dios todo igual es como hermanos. Por eso nosotros podemos pedir que Dios nos utilice en nuestra vida para poder cumplir su voluntad a través de nuestra vida. También, Señor, espero que cuide a cada uno de nosotros para que tengamos salud, también para que nosotros aguantemos en esta pandemia, Señor. Gracias a todos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación.